Soy Oliver Grant, tengo 24 años y vivo en un pequeño y encantador apartamento en Madison, Wisconsin. Recientemente me gradué como licenciado en Sociología y ahora trabajo como asistente de docencia en la universidad local. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Mi trabajo gira principalmente en torno a analizar el comportamiento humano, profundizando en los recuerdos y los factores que moldean a un individuo. A menudo paso horas en clase escuchando a los estudiantes compartir sus experiencias de la infancia y luego explicando cómo esos recuerdos influyen en sus decisiones actuales. Es extraño, ¿no? Puedo diseccionar la psicología de otras personas con facilidad. Pero cuando se trata de mí, nunca me he detenido a cuestionar las sombras de mi propio pasado. Quizás porque mi vida ha sido tan estable, tan ordinaria, al menos en la superficie. Pero en lo más profundo siempre hay algo presente, como una corriente de aire frío que se cuela por las grietas de las ventanas cada invierno. Madison en invierno es una imagen de una belleza impresionante y al mismo tiempo escalofriante. La nieve cae copiosamente cubriéndolo todo de blanco, convirtiendo las calles familiares en un mundo silencioso y solitario. Recuerdo claramente los inviernos de mi infancia cuando vivíamos en la antigua casa de mis padres en las afueras de la ciudad. Nuestra casa estaba en una pequeña calle tranquila bordeada de imponentes pinos a ambos lados. Cada Navidad, mis padres decoraban la casa lujosamente. Suaves luces amarillas brillaban en la sala de estar, el aroma de galletas horneadas llenaba el aire y sonaba suavemente música navideña. Aquellos eran los momentos más cálidos cuando toda la familia se reunía junto a la chimenea, contando chistes y abriendo regalos. Pero incluso en esa comodidad, siempre había una sombra silenciosa acechando afuera, como recordándonos que no todo era perfecto. La primera vez que vi al anciano tenía unos 7 años. Era una fría noche de Navidad con nieve cayendo suavemente bajo las borrosas luces de la calle. Estaba sentado junto a la ventana de la sala de estar, con la nariz pegada al cristal, esperando a Papá Noel o al menos imaginándolo en mi mente infantil. Las luces de nuestra casa se derramaban sobre la calle, creando un resplandor dorado. Y luego, al otro lado de la calle, justo debajo del viejo pino, vi una figura. Un hombre alto, delgado y mayor, con un abrigo largo viejo y desgastado y un gorro de punto que le cubría la mitad de la cara. Se quedó completamente quieto, inmóvil, con la mirada fija en nuestra casa, no mirando por la ventana, sino mirando directamente a la casa misma, como si esperara algo. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo sino por curiosidad. ¿Quién es él? Me lo pregunté pero no me atreví a decirlo en voz alta. No pude apartar la mirada. No se acercó, no llamó a nadie. Él simplemente permaneció allí como parte del paisaje invernal, una estatua viviente en medio de la nieve blanca. El viento aullaba entre las ramas y la nieve se arremolinaba a su alrededor, pero él permanecía inmóvil. Sentí un escalofrío, no por el clima sino por ese silencio. Me hizo sentir incómodo, como si estuviera esperando que yo hiciera algo malo. Finalmente corrí a la cocina, tiré de la mano de mi madre y señalé hacia afuera. «Mamá, hay un anciano ahí afuera. Él ha estado mirando nuestra casa». Mi madre, Carol, estaba revolviendo una olla de sopa caliente. Ella hizo una pausa y miró en la dirección que señalé. Su rostro cambió brevemente. Una arruga de preocupación apareció entre sus cejas. Me apartó de la ventana, corrió las cortinas y dijo en voz baja pero firme: «Ol, no mires más. Es un hombre peligroso». «Por supuesto. No te acerques ni sientas curiosidad por él. ¿Entendido?» Asentí, pero sus palabras se grabaron profundamente en mi joven mente como un cuchillo. ¿Peligroso? ¿Por qué? Simplemente parecía un anciano solitario. Pero los niños creyeron en sus padres sin cuestionarlos. Bien. A partir de ese momento, la imagen del anciano quedó ligada a un miedo vago, a un malestar sin nombre. Cada vez que pensaba en él, imaginaba historias de terror. ¿Era un secuestrador de niños o un fantasma del pasado? Al año siguiente llegó otra vez la Navidad y el anciano reapareció,
siempre en el mismo sitio, bajo el pino del otro lado de la calle. Ya tenía 8 años, era un poco mayor, pero el miedo seguía siendo el mismo. Me asomé por el hueco de la cortina, con el corazón acelerado. Se quedó allí toda la tarde, incansable, inmóvil a pesar de la nevada más intensa. Mi padre, Steven, notó mis miradas furtivas y me abrazó, susurrándome: «Recuerda lo que dijo mamá. No le hagas caso. No es buena persona». Le pregunté: «¿Pero qué cosa mala hizo, papá?». Negó con la cabeza, evitando los detalles. «Eso es cosa de adultos. Aléjate de él». Esa advertencia cubrió mis recuerdos como una fina capa de hielo. Empecé a evitar la ventana, fingiendo que no existía, pero en el fondo sabía que estaba allí, y su silenciosa presencia me estremecía. Con los años, la escena se repetía como un ritual anual. Cada Navidad, cuando empezaba a nevar y se encendían las luces, el anciano se paraba al otro lado de la calle. Crecí año tras año. Siempre era igual. Nunca se acercaba, nunca llamaba, simplemente permanecía en silencio, mirando hacia nuestra casa con ojos que no me atrevía a mirar. Inconscientemente mantenía la distancia, cerrando bien las ventanas, corriendo las cortinas antes, incluso evitando jugar en la nieve por la noche. Creía que era la única manera de estar a salvo. Como si mirarlo demasiado tiempo fuera a causar algo terrible. Ese miedo no era una pesadilla repentina, sino algo latente, como una vieja herida que palpitaba de vez en cuando. A medida que crecía, intentaba tratar las apariciones del anciano como algo común. En mi adolescencia, estaba ocupada. Con la escuela, los amigos y los nuevos intereses. La Navidad seguía llegando y él seguía allí. Pero ya no sentía el mismo terror. Se convirtió en un detalle extraño de la vida, como una grieta en la pared a la que te acostumbras tanto que la ignoras. Pero en el fondo siempre había una vaga incomodidad. Cada Navidad, la alegría festiva se teñía de algo incompleto, como si faltara una pieza en la imagen familiar perfecta. Me sentía inquieto, pero no sabía por qué. Quizás porque el anciano se había convertido en un símbolo del miedo inculcado en la infancia sin un origen claro. Ahora, a los 24 años, todavía llevo esos recuerdos. Como ayudante de cátedra, doy clases a los alumnos sobre cómo los recuerdos moldean a las personas. Les hablo de la teoría. Los recuerdos no son una verdad objetiva, sino historias que nos contamos a nosotros mismos, pero nunca la he aplicado a mi propia vida. El anciano del otro lado de la calle. ¿Por qué estuvo allí tantos años? ¿Por qué mis padres lo llamaban peligroso? ¿Y por qué, incluso de adulto, sigo sintiendo un vago miedo cada vez que nieva? Últimamente, con la llegada del invierno, he estado pensando más en ello. Estoy sentado en mi pequeña oficina de la universidad, mirando por la ventana mientras la nieve empezaba a caer. Las luces difusas de la calle me recuerdan aquellas noches de Navidad. Me pregunto, ¿sigue ahí el anciano? ¿O se ha esfumado? Pensarlo me acelera el corazón, no por miedo, sino por la anticipación, como si un secreto estuviera esperando a ser descubierto. Un día, mientras caminaba del aparcamiento a mi oficina, con una taza de café humeante en la mano y la tenue luz del sol filtrándose entre los árboles, miré por casualidad al otro lado de la calle. En el rincón más alejado, bajo la copa de un viejo roble, había una figura alta y delgada, con un abrigo largo y un gorro de lana calado. Me dio un vuelco el corazón. No puede ser. De ninguna manera. Es ese anciano, pensé. Pero entonces la figura se dio la vuelta y desapareció por la esquina. Negué con la cabeza, diciéndome que era solo una ilusión. Pero no se detuvo ahí. Unos días después, mientras estaba sentado en la cafetería frente a mi apartamento alquilado leyendo un libro, lo volví a ver. A través del cristal empañado. Desde una ventana al otro lado de la calle, un anciano permanecía inmóvil, mirando hacia mi edificio. No directamente hacia mí, sino como si esperara algo. Contuve la respiración, intentando observar con más atención. Rostro arrugado, barba plateada, puerta lenta.
exactamente igual que el anciano de mi infancia. No se acercó, no hizo nada. Simplemente se quedó allí parado unos 10 minutos, luego se dio la vuelta y se alejó. Mi corazón latía con fuerza. Solo una coincidencia, me tranquilicé. Pero la sensación de ser observado regresó gradualmente. Ya no era el miedo de un niño. Ahora era el cansancio de un adulto. Empecé a prestar más atención a mi entorno. Revisaba las ventanas antes de acostarme, miraba con cuidado por el retrovisor mientras conducía. ¿Estaría siendo paranoico?, me preguntaba. Pero en el fondo sabía que no. Los incidentes se repetían. Una vez lo vi de lejos al otro lado de la valla del campus, con la mirada fija en el aula, como si buscara a alguien. En otra ocasión, cerca de mi apartamento, se quedó merodeando bajo la calle. Luz en la noche, de pie, silencioso como una sombra. Siempre mantenía cierta distancia, no lo suficiente como para llamar la atención, pero sí lo suficiente para que yo reconociera su presencia. No me seguía ni intentaba acercarse. Simplemente aparecía en mi campo de visión silenciosamente y luego se desvanecía como un fantasma fugaz. Me pregunté muchas veces, ¿es solo coincidencia o realmente me está observando? Intenté cambiar mi rutina, tomando diferentes rutas al campus, cambiando de cafetería, pero seguía apareciendo aleatoriamente, pero con regularidad. Una vez, mientras daba una clase, miré por la ventana y lo vi en un rincón. Se me encogió el corazón y casi pierdo el hilo de mis pensamientos en la clase. ¿Conoce mi horario? Pensarlo me dio escalofríos. Empecé a observar con más atención. Tomé fotos desde lejos con el teléfono, haciendo zoom para ver su rostro con claridad. Era él, mayor, más delgado, con un paso más lento. Barba plateada, ojos hundidos y largos. Ya no era el anciano de mi infancia, pero seguía siendo él. Su presencia repetida me dejaba confundida e inquieta. Al principio, era ira. ¿Qué quiere? ¿Por qué no me deja en paz? Y luego me preocupo, ¿y si de verdad es peligroso? Ya no podía ignorarlo. Estaba afectando mi vida. Noches sin dormir, irritabilidad con los estudiantes. Una noche, tumbada en la cama, pensé, tengo que afrontarlo. No puedo dejar que me controle así. Un día, armé de valor. Era una tarde de invierno con una ligera nevada y un aire gélido. Lo vi frente a mi apartamento, inmóvil bajo la farola. El corazón me latía con fuerza, la adrenalina me subía por las venas. Me puse el abrigo, salí y crucé la calle con una actitud defensiva y preparada para la confrontación. Me dije, mantén la calma. Ya soy un adulto. Al acercarme, pareció darse cuenta, pero no echó a correr. Se quedó quieto, con la mirada perdida. Me detuve a unos 2 metros, con la voz temblorosa, pero intentando mantener la compostura. ¿Quién eres? ¿Por qué sigues apareciendo así cerca de mí? Tú eres quien me ha estado observando desde que era un niño, ¿verdad? El anciano levantó la cabeza, su rostro pálido bajo la tenue luz. No respondió de inmediato, solo me miró con ojos llenos de tristeza. Continué, te recuerdo de cuando era pequeño, de pie frente a mi casa cada Navidad. Ahora me estás siguiendo aquí. ¿Qué deseas? Si no paras, llamaré a la policía. La amenaza salió más fuerte de lo que pretendía. Esperaba que se resistiera, se enfadara o al menos se defendiera. Pero no, temblaba visiblemente, con los ojos llenos de miedo, su cuerpo encogido como un animal acorralado. Lo siento, joven, susurró con voz débil y temblorosa. Inclinó la cabeza, retrocediendo lentamente, con las manos levantadas como para protegerse, como si un paso más lejos de mí lo hiciera desplomarse en el acto. Me quedé atónita. Ninguna explicación, ningún desafío, solo una reacción instintiva de miedo de un anciano frágil. Siguió murmurando disculpas, luego se dio la vuelta y se alejó rápidamente, cojeando por la nieve. Me quedé allí parada en la fría calle, con una sensación de vacío y confusión creciente. ¿Qué acababa de pasar?
Mi corazón seguía latiendo aceleradamente, pero no de miedo. Era desconcierto. La imagen del anciano, la figura peligrosa que mis padres me habían enseñado a evitar, no encajaba en absoluto. Estaba temblando, temeroso de mí. El miedo que se le había atribuido comenzó a resquebrajarse. En su lugar apareció algo más vago, más cercano a la culpa. ¿Fui demasiado dura?, me pregunté de camino a casa. Esa noche permanecí despierta. Por primera vez en mi vida, me di cuenta de que el hombre que tenía delante no se ajustaba a lo que me habían enseñado a. Creí durante toda mi infancia. Mis padres decían que era peligroso, pero temblaba como una hoja al verme. ¿Por qué? Empecé a preguntarme si el peligro en el que había creído realmente provenía de él o de la historia que me habían contado de pequeña. Ese pensamiento me inquietó. Intenté llamar a mis padres, pero me detuve. ¿Qué dirían? ¿Que me alejara otra vez? Decidí callar, pero la duda ya estaba sembrada. Desde entonces dejé de ver al anciano, al menos temporalmente. Pero su ausencia no me trajo paz. Al contrario, me aumentó la ansiedad, como si esperara una tormenta inminente. En las semanas posteriores al enfrentamiento, mi vida se sumió en una extraña suspensión. Seguía yendo a trabajar, dando clases, quedando con amigos, pero todo parecía envuelto en una niebla. Cada mañana, al despertar, inconscientemente miraba por la ventana de mi apartamento, buscando esa figura familiar al otro lado de la calle. El campus era el mismo, ya no era el anciano de pie a lo lejos bajo los árboles. Me dije a mí misma que tal vez mi amenaza realmente lo había asustado y decidí parar. Pero en el fondo, sabía que no era así. Ese silencio solo aumentaba la tensión como el tic-tac de una bomba de relojería. Intenté apartar al anciano de mi mente. Mi trabajo de asistente de profesor me mantenía ocupado preparando clases sobre memoria colectiva, analizando cómo la sociedad moldea la percepción individual. Me paré frente a la clase hablando con firmeza. Los recuerdos no son la verdad objetiva, sino historias que nos cuentan. Y a veces, historias que nos contamos a nosotros mismos. Los estudiantes asintieron y tomaron notas. ¿Pero qué había de mí? Mi recuerdo del anciano como una figura peligrosa ahora flaqueaba. Recordé el momento en que tembló, se disculpó y retrocedió. Ese no era el comportamiento de un villano. ¿O sí? Empecé a cuestionarme. ¿Por qué mentirían mis padres? Siempre me protegían. Pero la semilla de la duda había empezado a germinar. Una noche, sentado solo con una copa de vino, rebusqué en mis recuerdos de la infancia. Esas noches de Navidad, nevando, luces doradas, el anciano allí de pie, sin acercarse nunca. Si era peligroso, ¿por qué nunca hacía nada? La idea me aceleró el corazón, la anticipación. Construir era como leer una novela policíaca sin saber el final. El tiempo pasó rápido, y llegó la Navidad de este año. Conduje hasta casa de mis padres en las afueras de Madison. La carretera familiar estaba cubierta de nieve blanca. El aire frío se filtraba por las rejillas de ventilación del coche con el aroma del bosque de pinos. Intenté mantener la alegría. Era un momento para reencontrarme, ¿verdad? La vieja casa parecía igual que todos los años. Suaves luces amarillas brillando en la sala, el brillante árbol de Navidad tras la ventana y el tenue aroma a galletas horneadas. Aparqué, respiré hondo y entré. Mis padres me recibieron con cálidas sonrisas. Papá Steven me dio una palmada en el hombro. «Hijo, estás aquí. Te ves cansado». Mamá Carol me abrazó fuerte. «Entra, cariño». Preparé sopa de pollo. El ambiente familiar era tranquilo y familiar, evocando la sensación de seguridad de años pasados. Nos sentamos a la mesa a hablar de mi trabajo, el tiempo, cosas triviales. La cena transcurrió con normalidad, carne asada, puré de patatas y risas ligeras. Intenté olvidar al anciano y disfrutar del momento. Pero entonces, inconscientemente, miré por la ventana del salón.
A través del cristal empañado, bajo la farola del otro lado de la calle, en ese mismo lugar familiar, el anciano seguía allí de pie, mirando en silencio hacia la casa de mis padres, tal como lo había hecho durante más de 2 décadas. Se me encogió el corazón. Ya no era miedo instintivo, sino una creciente interrogante en mi mente. Tras el encuentro anterior, su imagen ya no era tan aterradora como antes. Estaba inmóvil, frágil y delgado, con su viejo abrigo ondeando al viento. Sigue ahí, pensé, con la sangre a mil. ¿Por qué? ¿Qué quiere? La anticipación me invadió como si un secreto estuviera esperando a ser revelado. Ya no podía contener la curiosidad y la frustración. Dije, con la voz ligeramente temblorosa, «Mamá, papá, necesito preguntar por el anciano de ahí fuera». Mis padres se quedaron paralizados un instante. Spoon se detuvo en el aire, mirando reflexivamente por la ventana antes de volver a mirarme. El rostro de papá se endureció un poco. Mamá se mordió el labio. Como si estuvieran considerando si seguir ocultándolo. No. En ese breve silencio, sentí una tensión que nunca antes había notado. El aire del comedor se volvió denso de repente. El viento aullante del exterior sonaba como un susurro de advertencia. Mi corazón latía más rápido. Definitivamente saben algo sobre el anciano, pensé. Finalmente, mi padre Steven suspiró, dejó la cuchara y habló lentamente. Ol, quizás sea hora de que tengas la edad suficiente para saber toda la verdad sobre ese hombre. Contuve la respiración, esperando. Papá comenzó a contar la historia, con voz baja y grave, como si estuviera relatando un cuento de hadas oscuro. Muchos años atrás, ese anciano era un erudito respetado en el mundo académico. Se llamaba Leonard. Leonard Grant. Me sobresalté. Grant, igual que mi apellido. Pero papá continuó. Abusó de su posición para plagiar la investigación de Martin Hall, un importante proyecto de sociología en el que Martin Hall había puesto todo su corazón. Según papá, él y mamá fueron quienes descubrieron y denunciaron la mala conducta al consejo académico. Éramos amigos de Martin Hall, dijo papá con la mirada distante. Descubrimos que Leonard estaba copiando ideas y presentándolas, ellos como suyos. No pudimos permanecer en silencio. Esto condujo a una investigación interna y a un gran escándalo. La prensa lo cubrió. La opinión pública estaba indignada. Entonces papá contó la parte más oscura. Martin Hall, cuya obra fue robada, aunque luego reivindicada, no pudo resistir la presión pública. Cayó en una depresión severa. Oliver y luego Martin Hall se quitaron la vida. La voz de papá se ahogó. Mamá se sentó a su lado, secándose las lágrimas. Me senté en silencio y sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Desde aquel incidente, continuó papá, el anciano ha albergado un profundo resentimiento hacia nuestra familia. Él cree que arruinamos su vida y sus apariciones a lo largo de los años son solo el resultado de una obsesión que no puede dejar ir, agregó mamá, con voz temblorosa. Está profundamente obsesionado. Querida, no acepta las consecuencias de sus propios errores. Intentamos protegerte. Los detalles eran lo suficientemente específicos. Nombre del proyecto, año del escándalo, pero lo suficientemente vagos como para no ser verificables de inmediato. Pero encajaban a la perfección con la imagen de hombre peligroso que había cargado desde la infancia. Escuché en silencio, dándome cuenta de que cada pieza de mi recuerdo de infancia parecía encajar a la perfección. El miedo infantil, las advertencias, el silencio del anciano, todo tenía una razón. La duda que acababa de surgir tras confrontarlo se extinguió rápidamente. Tenían razón, pensé. Es un enemigo resentido y obsesivo. Decidí confiar en mis padres, creyendo que no tenían motivos para mentir sobre algo tan serio. La cena terminó en un ambiente denso. Recogimos la mesa, charlando un poco para disipar la tensión. Pero afuera, el anciano seguía de pie en silencio en la noche de Navidad, su figura sombría, débil entre la nieve que caía.
Y dentro de mí, su imagen se solidificó una vez más como una figura aterradora, igual que la historia de mis padres. Me acosté en mi cama de la infancia, mirando al techo, con los pensamientos a 1000 por hora. Negué con la cabeza, apartándolos. Al igual que de la infancia a la edad adulta, seguí creyendo que era una verdad evidente sin necesidad de verificación. Pero esa noche no pude dormir con facilidad. El viento aullante, la nieve golpeando la ventana y la imagen del anciano tembloroso se mezclaban con el escándalo. Expectativa, drama, como si la historia aún no hubiera terminado. A la mañana siguiente me desperté con ojeras, forzando una sonrisa con mis padres durante el desayuno. Abrimos regalos, vimos películas antiguas y evitamos mencionar al anciano. Al anochecer, conduje de vuelta a Madison, con la carretera blanca y nevada que se extendía ante mí. El viento silbaba a través de las ventanillas del coche, y pensé, todo está despejado ahora. Es un enemigo resentido. Pero ¿por qué mi corazón seguía latiendo con fuerza como si esperara una verdad aún por revelar? Después de Navidad, regresé a mi apartamento alquilado en Madison. La rutina familiar enterró gradualmente los pensamientos persistentes sobre el anciano de enfrente. Despertarme temprano, preparar café, caminar al campus. Mi trabajo de asistente de profesor me atrajo. Preparar clases, dar conferencias, calificar exámenes. Los estudiantes preguntaban sobre la memoria y el comportamiento. Respondía con fluidez, como una máquina. Por las noches, me encontraba con amigos en el bar, riéndonos de cosas triviales. El anciano de enfrente. Solo un recuerdo desvanecido como una vieja película olvidada hace mucho tiempo. Pasó una semana. Miraba la ventana todas las mañanas, explorando el campus mientras caminaba. Ningún anciano allí. Bien. Dejó de aparecer, pensé. Luego 2 semanas, casi 3. Esa prolongada ausencia me dejó inquieto de una manera que no podía explicar, como si un detalle fijo en mis recuerdos se hubiera borrado de repente. El anciano había sido parte de mi vida durante 24 años, ya sea como miedo o como un fantasma. Y ahora se había ido. Me ponía ansioso, como si faltara una pieza de un rompecabezas. Me tranquilicé. Quizás se había mudado o simplemente ya no tenía fuerzas para soportar el frío. Era viejo después de todo, ¿no? Temblando así, probablemente enfermo. El pensamiento me provocó una culpa fugaz, pero la aparté. Es una mala persona, me recordé, apoyándome en la historia de mis padres. Un día después de clases, volví a casa exhausta. En el buzón junto a la puerta del apartamento había un sobreviejo mezclado con facturas y anuncios. Sin dirección del remitente, solo mi nombre escrito con letra temblorosa y distorsionada. Mi corazón se aceleró. ¿Quién me envió esta carta? La recogí, el sobre delgado, papel amarillento. Dentro del apartamento, me senté a la mesa y la abrí con manos ligeramente temblorosas. La carta era corta, escrita a mano con trazos tenues. Querido Oliver Grant, soy el hombre que has visto durante los últimos 24 años al otro lado de la calle. Ahora estoy en el hospital St. Mary, gravemente enfermo y puede que no sobreviva. Expreso mi deseo de verte una vez antes de morir. Esta es mi última petición. Sin amenazas, sin condiciones, solo un encuentro. Leonard Grant. Leí la carta una y otra vez, con emociones que fluctuaban entre el cansancio, la curiosidad y una vaga inquietud. Leonard Grant, ese nombre otra vez. Se me encogió el corazón. Admitió haberme observado. Mi mente resonó con la historia de mis padres, el escándalo, el resentimiento, el suicidio, junto con la imagen del anciano temblando cuando amenacé con llamar a la policía. Dejé la carta sobre la mesa, con la confusión implacable. Una parte de mí estaba recelosa, temiendo que fuera una trampa de manipulación final. Pero la curiosidad creció, venciendo las dudas. ¿Por qué quería verme antes de morir? ¿Y si no iba, sería un arrepentimiento para toda la vida? Esa noche no pude dormir. El viento aullaba fuera de la ventana,
la nieve caía silenciosamente. La carta yacía en la mesita de noche como una pregunta sin respuesta. Dentro de mí, algo cambiaba silenciosamente, un secreto a punto de salir a la luz. Después de días de pensarlo, decidí ir al hospital. No por confianza, sino para acabar con el interrogante que me había atormentado desde entonces. Viví mi infancia con mis propios ojos. Conduje hasta St. Mary's. El hospital estaba frío, con un fuerte olor a antiséptico en el aire. Pregunté en recepción con voz firme, ¿habitación para el señor Leonard Grant? Me dirigieron al tercer piso, habitación 312. Mi corazón latía con fuerza al abrir la puerta. La habitación estaba tenuemente iluminada, las máquinas pitaban. El anciano yacía en la cama, frágil, mucho más viejo que la figura del otro lado de la calle. Piel arrugada, cabello blanco como la nieve, con un tubo de oxígeno. Abrió los ojos y, al verme, se iluminaron extrañamente, como si encontraran la luz al final del túnel. «Gracias por venir», susurró con voz débil y temblorosa. Me quedé a unos pasos de la cama, receloso. Continuó. «Escribí esa carta y soy tu abuelo». Me quedé paralizado ante esas palabras, negando con la cabeza. «Imposible. Te has equivocado de persona». Mi corazón latía con fuerza, mi mente daba vueltas. En ese momento, un viejo recuerdo me asaltó. De pequeño, una vez pregunté por mis abuelos paternos, y mis padres solo dijeron que habían muerto hacía mucho tiempo, sin nada más que contar. Leonard, ignorándolo rápidamente, levantó la mano débilmente. «No te obligaré a creer de inmediato, pero por favor, escucha mi historia completa. La decisión es tuya». Me senté en la silla, con las manos apretadas, escuchándolo hablar. Su voz era ronca, vacilante pero clara. «Hace 25 años, tus padres, Steven y Carol, me engañaron y se llevaron todos mis bienes, luego se fueron, cortando todo contacto. Me quedé sin aliento, pero él continuó. Eran mi hijo y mi nuera. Me engañaron para que firmara papeles, se llevaran la casa, el dinero. Tu abuela no soportó la conmoción. Enfermó gravemente y falleció pronto». Hizo una pausa, con lágrimas en los ojos. Cargaba con el dolor de perder a mi esposa y decidí encontrarlos. Cuando lo hice, intenté acercarme, pero llamaron a la policía, acusándome de acoso y consiguiendo una orden de alejamiento. Esa orden le impidió acercarse, dar explicaciones o defenderse ante nadie. Durante 24 años, solo pude permanecer de pie desde lejos, observándolos en silencio y viéndote crecer, sin atreverme a acercarme ni a pronunciar tu nombre. Escuché toda la historia con resistencia, plenamente consciente de que el relato de Leonard contradecía por completo el que mis padres me habían inculcado desde la infancia. Mi mente estaba rígida. Mis padres como estafadores, él como mi abuelo. La inquietud surgió, no por lástima, sino por miedo a que creer esto derrumbara todos mis recuerdos y mi confianza. La cálida infancia, las enseñanzas, la fe en la familia, todo mentiras. Me puse de pie con voz firme. «No te creo. Esto es solo un esfuerzo desesperado de alguien que se acerca a la muerte». No respondió, solo me miró con tristeza. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí del hospital, caminando con una resolución exterior, aunque por dentro la agitación rugía. Afuera, la nieve caía con fuerza, el viento cortaba como cuchillos. Pero lo que me hizo temblar no fue el clima. Fue la historia que acababa de escuchar. Una verdad que no podía aceptar, pero que no podía borrar de mi mente. Conduje a casa un día después, con la mente llena de detalles. Robo de bienes, orden de alejamiento, 24 años observando desde lejos. Las palabras, tu abuelo, resonaban en mi cabeza, oprimiéndome el pecho. Intenté convencerme de que solo eran las divagaciones de un anciano moribundo, desesperado por arrastrar a alguien a su delirio final. Pero ¿por qué sus ojos parecían tan sinceros? ¿Por qué le temblaba la voz al hablar de mi abuela, aquella cuya existencia desconocía?
En los días posteriores a la visita al hospital, la historia de Leonard se negaba a abandonar mis pensamientos. Intenté volver a mi rutina diaria, madrugar, preparar café negro fuerte, caminar al campus bajo el frío glacial de Madison. Mi trabajo de asistente de profesor me absorbió, preparando clases sobre memoria y comportamiento social, escuchando a los estudiantes compartir sus traumas infantiles. Me paré frente a la clase hablando con firmeza. Los recuerdos pueden distorsionarse por las historias de los seres queridos. Y a veces vivimos con una versión de la verdad que no es real. Los estudiantes asintieron, tomando notas. ¿Pero qué había de mí? En los momentos de silencio, la cabeza se me llenaba de imágenes del anciano en la cama del hospital, con el tubo de oxígeno y la voz áspera. Me preguntaba si me había apresurado a rechazarlo todo. Cada vez que recordaba a Leonard allí tendido, con la piel pálida, los ojos hundidos, las manos temblorosas, aferrado a la manta, un vago arrepentimiento empezaba a aflorar. ¿Debería haber escuchado con más atención? Al menos haber pedido más detalles. El pensamiento me perseguía por las noches. Permanecía despierto, mirando el techo oscuro, rememorando el momento en que me llamó su nieto. Si era cierto, ¿quiénes eran mis padres? ¿Los que me criaron con amor o unos estafadores? Me invadió el miedo, no al anciano, sino al colapso del mundo que conocía. Intenté llamar a casa, pero colgué antes de que sonara. ¿Qué dirían? ¿Que me dijeran que era peligroso otra vez? El conflicto me dejaba ansioso, como caminar sobre hielo fino, sin saber cuándo se rompería. Incapaz de soportar la obsesión después de 3 días de lucha, decidí volver al hospital. Necesito aclarar las cosas, pensé, conduciendo hacia la intención de ese Temeri era investigar más a fondo, al menos para cerrar la historia de una forma que yo pudiera aceptar, demostrando que mentía o encontrando pruebas que me tranquilizaran. Mi corazón latía con fuerza al entrar en el vestíbulo. El familiar olor a antiséptico me revolvió el estómago. Pregunté en recepción, habitación 312, ¿sigue allí el señor Leonard Grant? La enfermera me miró, revisó los registros y su rostro se suavizó con tristeza. Falleció hace 2 días, señor. El cuerpo fue trasladado a la funeraria Evergrande Funeral Home cercana. La noticia me dejó atónito. Mi mente se quedó en blanco por unos segundos, como si hubiera perdido la última oportunidad de hablar o preguntar algo. ¿Se ha ido? Repetí con voz vacilante. Sí, señor. Insuficiencia cardíaca. Lo siento mucho, resonaron distantes sus palabras. Me quedé congelado, con las manos apretadas. ¿Estaba muerto? ¿Ya no se oía nada? ¿Ya no se hacían preguntas? Cuando pregunté más, me enteré de que el funeral de Leonard se celebraría ese mismo día de forma sencilla y privada. La enfermera me dio la dirección. Las emociones se retorcieron dentro de mí. Arrepentimiento, inquietud y una extraña tristeza. Salí del hospital inmediatamente y corrí a la funeraria. No hay tiempo para sopesar ni racionalizar. El coche avanzaba a toda velocidad por carreteras nevadas y resbaladizas, el viento aullaba a través de las ventanas y mi corazón latía con fuerza. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué voy? Pero apreté el acelerador con más fuerza. La funeraria Evergrande estaba en las afueras, un edificio pequeño y ordenado, tranquilo y frío. No había multitudes llorando, ni flores desbordantes, solo unos pocos empleados con trajes negros y una mujer mayor manejando los arreglos. La atmósfera estaba en silencio y solo se escuchaba una suave música fúnebre. Entré y el frío se filtraba a través de mi abrigo y me hacía temblar. Me quedé a la distancia mirando el ataúd de Leonard en el centro de la habitación, adornado con unos sencillos arreglos de flores blancas. Una sensación pesada se apoderó de mí cuando me di cuenta de que el hombre que me había perseguido durante 24 años había fallecido en completa soledad. Sin hijos ni nietos, sin amigos, simplemente solo. Recordé aquellas noches de Navidad, él parado al otro lado de la calle, mirando nuestra casa con ojos tristes. ¿Estaba tan solo? Me duele el corazón. El arrepentimiento se apoderó de mí.
Durante todo el servicio, la mujer mayor, de pelo blanco y paso lento, me miró en silencio varias veces, como si intentara confirmar algo. Sus ojos penetrantes me inquietaron. El funeral terminó rápidamente, breves oraciones, ningún largo elogio. Los pocos asistentes se marcharon en silencio. Concluidos los derechos, la mujer se acercó a mí, con voz suave pero firme. ¿Podrías pasar a la sala de espera para una conversación privada? Creo que necesitamos hablar. Asentí y la seguí hasta una pequeña habitación lateral, donde persistía el leve aroma de flores funerarias. Ella cerró la puerta y se presentó. Soy Ruth Grant, la hermana menor de Leonard. Mi corazón latía con fuerza. Ella asintió. Y tú eres Oliver, ¿no? El nieto de mi hermano. Leonard me contó mucho sobre ti. Incluso me mostró fotografías tomadas desde lejos. Me quedé congelado y luego asentí. Voz de confirmación. Yo soy Oliver Grant. Cuando lo confirmé, la anciana rompió a llorar, corriendo por sus arrugadas mejillas. Oh Señor, nunca pensé que aparecerías. Menos aún que mi hermano vivió toda su vida en la humillación y la soledad, para luego pasar solo así. Ella se secó las lágrimas con la voz temblorosa. Te esperó durante años, Oliver, y ahora es demasiado tarde. Ella se sentó y contó la historia con voz sombría. Mi hermano fue engañado por sus propios hijos, quienes le quitaron todos sus bienes y le cortaron el contacto. Steven, su hijo, tu padre y Carol lo hicieron. Lo engañaron para que firmara papeles, le quitaran la casa, el dinero. Tu abuela no pudo soportar el shock. Ella cayó gravemente enferma y pronto murió. Ella hizo una pausa y las lágrimas fluyeron. Llevó el dolor de perder a su esposa y decidió encontrarla. Cuando lo hizo, intentó acercarse, pero llamaron a la policía, acusándolo de acoso y consiguiendo una orden de alejamiento. Esa orden le impidió acercarse, dar explicaciones o defenderse ante nadie. Durante 24 años, él solo pudo permanecer de pie desde lejos, observándolos en silencio y viéndote crecer, sin atreverse nunca a acercarse ni a llamarte por tu nombre. La historia que contó coincidió con cada detalle que Leonard había compartido en el hospital. La orden de alejamiento, 24 años observando desde lejos, el dolor de perder a su esposa, sin adornos, sin contradicciones, todo encajando como un rompecabezas completo. Me mostró una foto antigua, un joven Leonard al lado de un hombre parecido a mi padre y una mujer, mi abuela. Esta es la prueba, dijo con firmeza. Escuché en silencio. La negación inicial gradualmente dio paso a una profunda confusión. Por primera vez, me di cuenta de que todos mis recuerdos y creencias podrían haber sido construidos sobre una mentira de una década. La cálida infancia, las enseñanzas de mis padres, la imagen del anciano peligroso, todo es falso. Mi corazón latía a toda velocidad y mi mente daba vueltas. La tía Ruth me miró con ojos verdes, como si esperara una reacción. Pero yo solo asentí rígidamente, me levanté y salí de la sala de espera. Fuera de la funeraria, la nieve caía más espesa, el viento aullaba entre los árboles desnudos y sentí que el mundo a mi alrededor se desdibujaba como una pesadilla. Caminé hacia el auto, con las manos temblorosas mientras jugueteaba con las llaves y me alejé sin saber a dónde iba. Mi mente se inundó de fragmentos. La vieja foto que me había mostrado la tía Ruth, la voz ronca de Leonard en el hospital y la historia del escándalo de mis padres. Murmuré algunas palabras para tranquilizarme, pero sonaban débiles, incapaces de convencerme ni siquiera a mí. Después de salir de la funeraria, ya no pude volver a la negación como antes. Lo que Leonard y Ruth me habían dicho había sembrado una duda lo suficientemente grande como para no ignorarla más. Fue como una grieta en la sólida pared de mi vida, por donde se filtraba el agua y amenazaba con derribarlo todo. Regresé a mi apartamento en Madison al anochecer, con las calles cubiertas de nieve blanca. Me dejé caer en el sofá, mirando la pared, tratando de organizar mis pensamientos. Si es verdad, ¿entonces qué? Si mis padres mintieron, la idea me apretó el pecho como si alguien me lo estuviera apretando. No pude dormir esa noche,
permanecí despierto con la imagen del ataúd solitario. A la mañana siguiente, me desperté temprano, preparé un café negro fuerte para despejar mi mente y decidí que investigaría por mí mismo, pero en silencio, sin decírselo a mis padres ni compartirlo con nadie. Lo vi como la única manera de protegerme de una verdad que podría destruir a toda la familia. Si hubiera estado mal, lo habría olvidado todo y habría fingido que nunca ocurrió. Si era correcto, no me atrevía a pensar más. Mi primer paso fue el más objetivo y el más difícil de falsificar: los registros inmobiliarios públicos. Sabía que los títulos de propiedad no se podían falsificar, especialmente en Wisconsin, donde todas las transacciones se archivan públicamente. Me senté frente a mi computadora en la oficina de la universidad, fingiendo que trabajaba, pero en realidad accediendo a la base de datos del condado. Mi corazón se aceleró mientras escribía Leonard Grant en la barra de búsqueda, filtrando por más de 20 años atrás. Los resultados aparecieron gradualmente, provocándome escalofríos en la espalda. Varias propiedades, una casa en las afueras de Madison, algunos lotes pequeños y una cuenta de ahorros estuvieron alguna vez a nombre de Leonard Grant. Luego, en un periodo inusualmente corto, apenas unos meses en 2000, todo fue transferido a Stephen y Carol Grant. Mis padres se hicieron cargo de lo de Leonard, pensé, mientras la sangre corría por mis venas. El registro mostró que simultáneamente cambiaron de residencia, se mudaron a la antigua casa donde crecí y cortaron todos los vínculos con Leonard justo antes de que yo naciera. Imprimí algunas páginas, con las manos temblorosas mientras sostenía el papel. Pasé toda la tarde cavando más profundo, olvidándome del almuerzo. Cada documento era como un cuchillo que me cortaba la confianza. ¿Por qué una transferencia tan rápida? No hay señales de disputa, solo firmas limpias, pero el corto periodo de tiempo generó sospechas. Recordé las palabras de Ruth. Engañaron a mi hermano para que firmara papeles. Mi corazón latía con fuerza y la anticipación crecía como si estuviera leyendo una novela de detectives. Pero esta era mi vida real. Apagué la computadora y salí a tomar aire fresco. Estaba nevando levemente en el campus. Los estudiantes se reían despreocupadamente a mi alrededor mientras yo sentía que mi mundo se desmoronaba pieza por pieza. Necesito comprobar más, me dije, tratando de mantener la calma. A continuación, busqué registros legales antiguos relacionados con la orden de restricción. Sabía que en Estados Unidos esas órdenes se almacenan en los tribunales locales y algunas son accesibles en línea. Pasé la tarde en la biblioteca de la universidad accediendo a bases de datos legales. Al escribir Leonard Grant y orden de restricción, aparecieron los resultados. Una orden emitida en 2001 que prohíbe a Leonard acercarse a Stephen y Carol Grant a menos de 500 metros. La parte restringida no era un criminal ni un acosador, sino Leonard con la petición presentada directamente por mis padres. En el escrito lo acusaron de acoso persistente que atenta contra la seguridad de la familia. No hay pruebas concretas, solo declaraciones, pero el tribunal lo concedió porque tenían un abogado. Lo leí una y otra vez mientras me invadía una creciente inquietud. ¿Por qué? Si él era su padre, ¿por qué hacer eso? La imagen de Leonard temblando en el hospital regresó y me pregunté, ¿estaba tratando de recuperar bienes o simplemente ver a su hijo y nieto? La duda creció como una tormenta que se avecinaba. No me detuve. Para comprobar la historia de mis padres sobre el escándalo, recurrí a archivos académicos y documentos antiguos. Como asistente de docencia de sociología, tuve acceso a bases de datos universitarias que almacenaban periódicos antiguos y registros académicos. Filtré por finales de los años 1990, los años que mencionó papá, y busqué a Leonard Grant combinado con escándalo académico, plagio y consejo disciplinario. Resultados: nada. No existen registros de ninguna investigación ni acciones disciplinarias contra Leonard como lo había descrito Stephen. No hay artículos, no hay actas del consejo, nada. Me senté allí, en la silenciosa biblioteca, con el corazón palpitando con fuerza. Todo lo que me dijeron mis padres era mentira. Recordé aquella cena de Navidad. La voz baja de papá contando la historia. Mamá intervino.
Lo había creído entonces, pero ahora era como una obra perfectamente montada. La anticipación aumentó. Me estaba acercando a la verdad, pero estaba aterrorizada por lo que vendría. Para verificarlo más, decidí volver a encontrarme con Ruth. La llamé con voz temblorosa. «Tía Ruth, soy Oliver. Necesito reunirme y preguntar más». Ella aceptó inmediatamente, con voz cálida pero triste. «Ven a mi casa, querida. Tengo muchas cosas que mostrarte». Su casa estaba en un antiguo suburbio a media hora en coche de Madison. Llegué por la tarde. La nieve dejó de caer, pero el cielo seguía gris. Me recibió con té caliente y me condujo a la sala de estar llena de libros viejos. Ella abrió una caja polvorienta. Dentro había documentos originales. El certificado de nacimiento de Steven indica claramente que el padre es Leonard Grant. Cartas escritas a mano de Leonard a ella describiendo cómo la engañaron para firmar papeles y fotos antiguas. El joven Leonard sosteniendo al bebé Steven, luego fotos familiares con mi abuela, la dulce mujer que nunca había visto. «Esta es una prueba del parentesco de sangre», dijo, entregándome una vieja prueba de ADN que confirmaba que yo era su nieto biológico. Lo sostuve, con las manos temblando violentamente y las emociones abrumándome. Cada pieza fría encajó poco a poco y tuve que afrontar el choque innegable. Leonard Grant era realmente mi abuelo biológico, y mis padres se habían apoderado de todos sus bienes antes de inventar una historia para cortar todos los lazos. Me quedé allí sentado, con la mente entumecida, como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. El abuelo repitió entre lágrimas. La tía Ruth me abrazó y me susurró: «Mi hermano te quería mucho, Oliver. Solo quería verte crecer». Salí de su casa con una carpeta llena de documentos copiados, conduciendo a casa en la oscuridad. Las calles de Madison se desdibujaron bajo las farolas, pero mi mundo cambió para siempre. Una vez confirmada la verdad, el dolor no me golpeó de inmediato, sino que se extendió gradualmente, denso y pesado. Al principio, entumecido, volví a casa, me desplomé en la cama, mirando al techo sin pensar. Luego, poco a poco, se fue infiltrando. Sobre todo al recordar mi última reunión en el hospital, donde me negué fríamente y me marché. «No te creo». Esas palabras resonaron, apuñalándome el corazón. Él yacía allí, frágil, con los ojos brillantes al verme. Pero le di la espalda. Me atormentaba la idea de que los últimos momentos de Leonard transcurrieron en soledad y desesperación. Cuando la única persona a la que quería ver no le creyó, no lo llamó por su nombre. Susurré su nombre en la oscuridad, con lágrimas empapando la almohada. Lo imaginé solo, con las máquinas sonando, esperando. Por palabras que nunca llegaron. El arrepentimiento me invadió como olas rompientes, haciéndome sentarme, jadeando. Por primera vez, comprendí que la crueldad no siempre reside en actos violentos, sino en un silencio prolongado. Mis padres ocultaron la verdad en silencio. Leonard observaba en silencio desde lejos, sin decir palabra. Y, sin saberlo, me convertí en un eslabón de esa cadena de silencio. Crecí entre mentiras, evitándolo, temiéndole, sin saber que era de mi misma sangre. Yo era parte de ese silencio, pensé. Y la culpa de repente se sintió tan pesada como el cielo invernal a punto de derrumbarse. En los días posteriores a la confirmación total de la verdad, viví como un fantasma en mi propio apartamento. Por las mañanas me miraba al espejo y veía el rostro de un extraño. Ojeras, profundas arrugas de preocupación. Mi trabajo como asistente de profesor se convirtió en una carga. Me paraba frente a la clase dando una conferencia sobre la memoria y el comportamiento humano, pero mis propias palabras sonaban huecas. «Los recuerdos se pueden manipular», les dije a los estudiantes con voz monótona. Pero en mi mente estaba la imagen de mi abuelo en la cama del hospital, con los ojos esperando una palabra de reconocimiento. Eso nunca llegó. El dolor se extendió gradualmente, no ruidosamente, sino latente como nieve acumulándose en una gruesa capa. Todas las noches
me sentaba solo con los documentos copiados de Ruth, leyéndolos una y otra vez. El certificado de nacimiento de papá, la orden de alejamiento, los registros de transferencia de bienes. No eran papeles sin vida. Eran evidencia de una vida robada. Imaginé a mi abuelo firmando esos documentos, confiando en su hijo y luego despertando en una pesadilla, perdiéndolo todo, a su esposa, a su hijo y a su nieto. ¿Cómo lo soportó? El pensamiento me mantenía despierto por las noches, con el corazón latiendo con fuerza en la oscuridad. La anticipación ya no era por miedo, sino por una ira hirviente. Enojado con mis padres por las mentiras, enojado conmigo mismo por ser ciego. Sabía que tenía que actuar. No podía permitir que el silencio continuara. Después de 3 días luchando conmigo mismo, decidí confrontar a mis padres directamente. Sin llamada previa, sin palabras preparadas, simplemente conducir hasta la vieja casa y dejar que la verdad saliera naturalmente. El camino familiar a las afueras de Madison me conmovió profundamente. Pero hoy se sentía infinitamente largo. Caía una ligera nevada, cubriendo ambos lados de la carretera. El viento aullaba a través de las ventanillas del coche como un susurro de advertencia. Mi corazón se aceleró al ver la casa. Suaves luces amarillas brillaban en la sala. Humo salía de la chimenea. Un ligero aroma a leña quemada. Aparqué, respiré hondo y caminé hacia el porche, llamando a la puerta cuando mis padres abrieron. Mi repentina aparición lo sorprendió claramente. Papá Steven arqueó una ceja. «Oliver, ¿por qué has venido sin llamar? ¿Qué pasa?» Mamá sonrió, pero sus ojos brillaron de preocupación. «Entra, cariño. Hace frío afuera». Entré. El calor familiar me envolvía, el olor a horneado, el crepitar de la chimenea, pero ahora me parecía una fachada falsa. Nos sentamos a la mesa y traté de mantener la voz serena, aunque tenía las manos apretadas bajo la mesa. Anuncié que el anciano que solía vigilar su casa cada noche de Navidad había muerto. Hablé despacio, deliberadamente, observando sus reacciones para confirmar lo que ya sabía. Se ha ido, mamá y papá. Leonard Grant. Se quedaron paralizados por un momento. Papá se detuvo a mitad de camino, con el vaso de agua flotando. Mamá se mordió ligeramente el labio inferior, pero enseguida recuperó una compostura extrañamente tranquila. Sin pena, sin recuerdos, solo una indiferencia escalofriante. Steven dejó su vaso con indiferencia, con la voz tranquila, como si hablara de un desconocido. ¿De verdad? Bien. Ha preocupado a nuestra familia durante bastante tiempo. Carol asintió levemente con una leve sonrisa. De ahora en adelante, ya no nos vigilarán ni nos perseguirán. Deberías sentirte aliviada. Es un buen final. Me quedé inmóvil, cada palabra me atravesaba la piel como agujas. Hablaban del padre biológico de Steven y de mi abuelo con un tono despectivo, como si fuera una simple amenaza, una sombra que valiera la pena borrar de la memoria. Sentí un calor intenso en la garganta, una opresión en el pecho como si me aplastara una piedra. Años de atormenta me pasaron por la mente. Las noches en que apareció en la oscuridad invernal. La sombría reunión en el hospital. Los ojos llorosos de la tía Ruth y la pila de documentos silenciosos como lápidas. Yo se repetía en mi cabeza, con el corazón latiendo con fuerza. Un buen final. De verdad, bueno para ti. Y en ese momento, algo dentro de mí explotó. Me puse de pie bruscamente, con el cuerpo temblando de rabia, la voz firme. Basta de mentiras, mamá y papá. Lo sé todo. Leonard Grant no era peligroso. Era mi abuelo. El verdadero padre de papá. Steven y Carol parecían haber recibido una bofetada. Se quedaron paralizados unos segundos, palideciendo. Steven tartamudeó, con los ojos llenos de confusión y pánico. ¿Qué acabas de decir? ¿Quién te metió esas tonterías en la cabeza? ¿Te engañó? Siempre ha intentado destruir a esta familia. Carol intervino de inmediato, con la voz aguda y a la defensiva como un acto reflejo. Oliver,
Te ha atrapado. Leonard siempre fue así, viviendo del resentimiento, las mentiras y el odio. No dejes que arruine la vida que tienes. Negaron frenéticamente, como si hablar más fuera a enterrar la verdad. Pero no los dejé continuar. Saqué la pila de documentos preparada, los papeles que habían cambiado mi mundo, y los cerré de golpe. Sobre la mesa. Apreté cada palabra, con la voz dura como el acero. Esto no son solo rumores. Es la verdad. La orden de alejamiento que ustedes mismos presentaron. Las transferencias de activos sospechosas justo cuando Leonard desapareció de mi vida. Actas de nacimiento, registros archivados, cronologías, todo coincidiendo con Ruth y su relato. Me robaste una familia entera, la dignidad de un hombre, y luego inventaste una historia sucia para borrar tus huellas. La tensión se apoderó de la sala. Steven y Carol se quedaron paralizados. Papá acercó los papeles en silencio, hojeándolos con manos temblorosas. Su rostro palideció como si perdiera sangre. Carol se desplomó en su silla, con lágrimas cayendo, pero no por remordimiento ni por pánico al ser expuesta. No se resistieron ni hicieron una reverencia. Steven susurró, con la mirada vacía, «No lo entiendes, Oliver. Tuvimos que hacerlo para tener una vida mejor. Él no era una buena persona». Carol se atragantó, aferrándose al instinto maternal. «Solo queríamos que crecieras feliz, seguro, lejos de ese pasado oscuro. Lo siento, pero ya no los veo como mis padres». Sus palabras sonaban como guiones baratos memorizados para ocultar la verdad durante años. En ese momento sentí que toda mi confianza se derrumbaba. No queda nada más que vacío y crueldad. Los miré una última vez, con voz gélida, aunque mi corazón se sentía destrozado. «A partir de ahora ya no soy tu hijo. No me contactes nunca». Me giré y salí de la casa que una vez fue el refugio de mi infancia. El lugar con árboles de Navidad, galletas horneadas de mamá, noches cálidas, ahora solo fantasmas de mentiras y traiciones. Detrás de mí. Papá gritó impotente y enojado, «Ol, no puedes hacer esto. Eres mi hijo». La voz de mamá se unió, sollozando desesperadamente, «Vuelve, por favor, hijo». Pero no me giré. Abrí la puerta y salí. La nieve caía con fuerza, el viento me quemaba la cara. Pero no sentía frío. Solo el pecho me ardía como si estuviera en llamas. Me senté en el coche, con las manos temblorosas al volante, y me alejé, con lágrimas corriendo, el corazón latiéndome con fuerza. No porque fuera un final, sino porque era un comienzo, una vida sin mentiras, sin miedo, sin cargar con las cargas de otros. El camino de vuelta a Madison estaba brumoso bajo la nieve que caía. Las farolas de color amarillo pálido proyectaban sombras largas y alargadas. Conduje despacio, intentando mantener la calma, pero mi mente daba vueltas con las imágenes de hacía unos momentos. El rostro ceniciento de mi padre, los sollozos de mi madre y los documentos esparcidos sobre la mesa del comedor. ¿Cómo pudieron hacerle eso a su propia familia?, pensé, mientras las lágrimas volvían a brotar de mis ojos. Me detuve a un lado de la carretera un momento, respirando con dificultad, secándome la cara con la manga. El frío cortante se filtraba por mi piel, pero el dolor en mi corazón era aún más frío. Sabía que había hecho lo correcto. Pero ¿por qué me dolía tanto, como si me acabara de amputar una parte del cuerpo? Después de esa confrontación, corté por completo el contacto con mis padres. Ni llamadas, ni mensajes, ni una sola palabra. Cambié mi número de teléfono a la mañana siguiente. Borré todos los correos antiguos y los bloqueé en todas las redes sociales. Restringí todas las posibles vías de contacto, incluso cambié mi dirección postal, aunque sabía que podrían encontrarme si lo intentaban. Nunca volví a buscarlos, tratándolos como si ya no existieran en mi vida. Al principio, mi viejo teléfono sonaba constantemente. Llamadas de números desconocidos con mensajes suplicantes como «Ol, contesta, hijo. Necesitamos hablar». Lo apagué, tiré la vieja tarjeta SIM a la basura y sentí un frío vacío que me invadía. No era alivio, sino soledad.
El hogar de mi infancia ahora solo existía en el recuerdo. Un recuerdo manchado de mentiras. Me senté solo en mi apartamento, mirando por la ventana la nieve que seguía cayendo, preguntándome cómo viviría ahora. El trabajo se convirtió en mi único ancla. Me sumergí en la enseñanza, preparando clases hasta altas horas de la noche, corrigiendo exámenes hasta que me dolían los ojos. Los estudiantes notaron el cambio. «Profesor Grant, ¿está bien?» «Parece cansado». Forcé una sonrisa. «Estoy bien, solo un poco ocupado». «Gracias por su preocupación». Pero por la noche, la obsesión regresó. Soñé con mi abuelo de pie en silencio al otro lado de la calle, sus ojos tristes penetrando a través de la cortina de nieve. Me desperté empapado en sudor frío. Intenté llenar cada vacío con actividad, corriendo en las gélidas mañanas, bebiendo café solo tan fuerte que me quemaba la garganta y largas tardes pasando tranquilamente con una solitaria copa de vino. La anticipación ya no se trataba de esperar algo. Era miedo. Miedo al silencio acechante y a la soledad lista para tragarme poco a poco. Hubo una rara ocasión, unos 2 meses después, en que Steven y Carol aparecieron en mi casa. Era una tarde lluviosa, la nieve derretida se convertía en aguanieve en las calles de Madison. Estaba sentada en la sala leyendo para distraerme cuando llamaron a la puerta. Miré por la mirilla y se me encogió el corazón. Mis padres estaban afuera, con los abrigos empapados y el rostro cansado. Papá llamó con más fuerza a la puerta de madera. «Oliver, abre, hijo. Tenemos que hablar». Mamá sollozó, sus gritos temblorosos resonando por la rendija. «Por favor, te lo suplico, hijo. Ábrenos la puerta». Me quedé paralizada unos segundos, con la sangre subiendo a mi cabeza y la garganta ahogándose de rabia. ¿Cómo se atreven a venir aquí después de todo lo que han hecho? Respiré hondo y entreabrí la puerta, lo justo para mirarlos sin invitarlos a entrar. Mi voz era gélida. «Vayan a casa, mamá y papá. No quiero verlos». Steven extendió la mano para bloquear el borde de la puerta. «Hijo, me has malinterpretado. Déjame explicarte». «Un momento». Lo interrumpí, mirándolo fijamente sin pestañear. «No hace falta. Lo entiendo todo con claridad. Este es el límite definitivo. No vuelvas». Mamá lloró más fuerte, intentando que su voz se escuchara. «Oliver, eres nuestro hijo. No hagas esto». Apreté el pomo de la puerta con fuerza, casi temblando por contener las lágrimas, y luego cerré la puerta de golpe. Afuera, se quedaron. «Por favor, escúchanos una vez más», suplicó papá. Pero no respondí. Me apoyé contra la puerta fría, con el corazón latiendo con fuerza como si fuera a desgarrarme el pecho. Golpearon unas cuantas veces más y luego silencio. Los pasos se desvanecieron, mezclándose con el golpeteo de la lluvia en los escalones. Me deslicé hasta el suelo, con las manos agarrando mi cabeza, sollozando como un niño que hubiera perdido algo para siempre. Esa fue la última vez que lo intentaron. Después de ese día no hubo más llamadas, ni más cartas, solo un abismo frío y enorme entre nosotros. El tiempo pasó lentamente pero de manera constante. El invierno se derritió. La primavera llegó con flores floreciendo en el campus. Comencé a adaptarme, a unirme a un grupo de corredores, a conocer nuevos amigos e incluso a intentar salir con alguien nuevamente. La vida ya no era tan atormentada como antes. El dolor permaneció, pero se convirtió en parte de mí como una cicatriz curada. 3 años pasaron volando. Ahora tenía 27 años, todavía era asistente de docencia, pero estaba empezando a considerar un doctorado, un trabajo estable y una vida independiente. Y luego conocí a Emily Parker. Fue en una conferencia de sociología en el campus. Era una investigadora de posgrado, de pelo largo y castaño, de dulces ojos azules y una sonrisa que me hacía olvidar todo cansancio. Hablamos de memoria colectiva, debatimos alegremente y antes de terminar la conferencia le pedí un café. Emily era amable y serena, no ruidosa y no juzgaba.
Nuestra relación creció rápidamente pero de manera constante, desde los cafés de la tarde hasta los paseos por el parque y luego las noches cocinando juntos. Emily fue la primera persona a la que me abrí después de tantos años. A medida que nos acercamos, le conté todo mi pasado. Desde el anciano que acecha mi infancia al otro lado de la calle hasta la verdad oculta durante décadas. Era una tarde lluviosa y el ruido del agua golpeaba fuera de la ventana. Nos sentamos en el sofá con té caliente. Lo conté lentamente, con la voz temblorosa al mencionar a mi abuelo, el enfrentamiento, el frío vacío. Corté lazos con mis padres, dije, con la mirada en el suelo. Emily escuchó sin interrumpir ni juzgar. Ella simplemente apretó mi mano más fuerte y cuando terminé, me abrazó. Ha sido muy fuerte, Oliver. Si alguien merece perdón ahora mismo, eres tú. Ella me consoló y me animó a afrontar las heridas que había cargado durante demasiado tiempo. Las noches de insomnio, los sueños inquietantes. El pasado no te define, susurró Emily suavemente, colocando su mano sobre mi pecho como para calmar mi corazón apretado. Has soportado tanto, pero sigues aquí, sigues siendo amable, sigues siendo fuerte. Tienes derecho a ser feliz, no olvidando el pasado, sino porque mereces un futuro mejor. Por primera vez en años, me sentí realmente comprendido. Emily se convirtió en mi apoyo, ayudándome a sanar poco a poco. Visitamos juntos la tumba de mi abuelo, le llevamos flores y le hablé de él. El hombre al que nunca había llamado abuelo. Nuestra relación se profundizó. Emily me comprendió. Ella tenía su propio pasado con padres divorciados, pero eligió vivir positivamente. Pasábamos tiempo juntos, paseando junto al lago cerca del campus, cocinando sus comidas favoritas, haciendo escapadas de fin de semana. Sentí que la vida recuperaba sus colores. Ya no estaba solo, ya no me atormentaba. Después de un año de noviazgo, le propuse matrimonio junto al lago al atardecer. Emily lloró de alegría, abrazándome fuerte. Decidimos casarnos. Una boda sencilla en una pequeña iglesia cerca de Madison. Solo amigos cercanos y quienes realmente nos desearan lo mejor. Sin extravagancias, sin invitados abarrotados, solo unas 50 personas con sencillas flores blancas y música suave. No. Enviar invitaciones a mis padres. Ya no eran mi familia. Llegó el día de la boda, con un cielo azul despejado y una ligera brisa. Me paré frente al espejo con un traje negro, con el corazón acelerado por la anticipación. Este será un nuevo comienzo, pensé, sonriendo al ver a Emily, que parecía un ángel con su vestido de novia. Mientras la ceremonia se desarrollaba en un ambiente cálido y tranquilo, con el sacerdote dando bendiciones, los amigos aplaudiendo y las risas resonando, mis padres aparecieron de repente. Entraron por la puerta trasera de la iglesia, vestidos con sencillez, pero con el rostro cansado, como si hubieran envejecido más de 3 años atrás. Los vi de lejos y una oleada de ira me invadió al instante. Una sensación de ahogo en el pecho, la sangre subiendo a mi cabeza, el corazón latiendo como si fuera a estallar. ¿Por qué se atreven a venir aquí? El pensamiento me cruzó por la mente mientras soltaba la mano de Emily y caminaba rápidamente por el pasillo, con la voz entrecortada. ¿Qué haces aquí? Vete. Este no es tu lugar. El rostro de papá se tensó. Mamá estaba detrás, con lágrimas en los ojos, pero eso ya no me conmovió. Estaba a punto de dar un paso al frente. Me acerqué más, pero Emily me agarró la mano con fuerza. Oliver, cálmate, dijo con suavidad pero firmeza. Hoy es nuestro día. Si han venido a decir algo, escúchalos y luego decide. Me miró con ojos no solo amables, sino fuertes, como un ancla en la tormenta emocional. Hice una pausa y respiré hondo. Tenía razón. Hoy era nuestra boda, no un campo de batalla. Me volví hacia mis padres, sujetando firmemente la mano de Emily, caminando con ella, no para perdonar, sino para escuchar una última vez. Los llevamos a un rincón tranquilo junto a la iglesia, a la sombra de los árboles, con el viento susurrando ligeramente entre las hojas.
El espacio sereno contrastaba con las emociones furiosas que sentía en mi interior. Steven y Carol nos miraban, con la mirada inquieta y los rostros más demacrados de lo que recordaba. Papá habló primero, con la voz llena de emoción. Oliver, lamentamos haber venido sin avisar, pero no podíamos perdernos este día tan importante. No importa lo enojado que estés, seguimos siendo tus padres. Mamá lloró, con lágrimas corriendo por sus mejillas y la voz temblorosa. Hijo, solo quiero bendecirte. No quiero que tu vida comience con odio. No pidieron perdón, sino la oportunidad de hablar. Nos equivocamos, repitió papá, con la voz entrecortada. No pondremos excusas, pero por favor, déjanos contarlo todo. Cosas que nunca has oído de nuestras propias bocas. Me quedé en silencio, con el corazón latiendo como tambores de guerra. Una parte de mí quería darme la vuelta. Escapar de todo. Pero otra parte susurró, escúchalos al menos una vez. Emily me apretó la mano suavemente, con la mirada suave pero firme. Tú decides. Estaré aquí, sin importar lo que decidas. Los miré, a las dos personas, una vez centrales en mi infancia, ahora como extraños aferrándose a un último hilo. El viento agitó la bufanda de mamá y comprendí que mi decisión ahora moldearía el resto de mi vida. Steven fue el primero en hablar. Su voz tembló por completo, a diferencia de la firmeza de hace 3 años. Hizo una pausa, respirando hondo como si reuniera el último coraje que le quedaba. Lo sentimos, hijo. Las palabras, lo sentimos, cayeron pesadamente. Steven tragó saliva, con los ojos vidriosos. Admitimos todo, desde embargar los bienes de mi padre hasta inventar una historia falsa para separarlo de su nieto de tu vida. Carol se sentó a su lado, con lágrimas en los ojos, aferrando un pañuelo ya empapado. Nos equivocamos, Oliver. Equivocados desde el principio, dijo con voz ahogada. Nos dijimos que lo hacíamos para protegerte, para evitar que te arrastraran al pasado. Pero así era como justificábamos nuestro egoísmo. Lo contaron lentamente, cada detalle como sal frotada en viejas heridas. Cómo convencieron a mi abuelo para que firmara los papeles con promesas vacías. Cómo se fueron sin mirar atrás. Y cómo construyeron la imagen de un hombre peligroso para encubrir todo lo que habían robado. La voz de Steven se quebró al mencionar a mi abuelo. Era mi padre, pero preferí el dinero a la familia. Escuché en silencio, pero por dentro no hubo ni un atisbo de ablandamiento. Esas disculpas llegaron demasiado tarde, demasiado a la ligera, como el viento que roza una herida supurando durante décadas. Un dolor amargo surgió al pensar en los más de 20 años en que abuelo y nieto se vieron pero nunca pudieron reconocerlo. Esas gélidas noches de Navidad, él de pie al otro lado de la calle, acurrucado en la nieve solo para verme. El nieto al que nunca había abrazado, al que nunca había llamado por su nombre. No pude contenerlo más. Mi voz estalló, destrozada. ¿Lo sientes? Solté una risa amarga, con el corazón acelerado. ¿Crees que las disculpas pueden compensar algo? Los miré fijamente, cada palabra desgarrando el aire. Tus mentiras me robaron la única oportunidad que tenía de llamar abuelo a Leonard Grant. Mi voz tembló al inundarme de recuerdos. Lo conocí en el hospital. Yacía allí, frágil, esperando a que lo reconociera, a que lo llamara abuelo. Pero le di la espalda porque creí en la historia que me contaste. Respiré hondo, pero las lágrimas seguían cayendo. Cuando finalmente estuve lista para afrontarlo, se había ido. Solo, en silencio, sin despedirse del nieto que había esperado todos esos años. Las palabras brotaron como un torrente, cargando años de resentimiento. Recordé el último encuentro. Cómo se le iluminaron los ojos al verme, su voz áspera intentando decir toda la verdad. Y en el momento en que lo negué todo, Emily se sentó a mi lado, sujetándome la mano con fuerza. Sentí que su cuerpo también temblaba. Steven inclinó la cabeza. Carol sollozaba desconsoladamente. No lo sabíamos. Nunca pensamos que terminaría así.
Pero esas palabras solo hicieron que me doliera más el pecho. Ya no por la ira, sino porque todo era irreversible. La tensión aumentó, sofocándome. Sabía que si esta conversación se alargaba, podría perder el control. Me di la vuelta, con la intención de acompañar a Emily, decidida a acabar con el pasado de una vez. «Ya basta. Vámonos», dije con la voz entrecortada por una herida aún no curada. Pero en ese momento, un sonido inesperado llegó desde atrás. Steven y Carol cayeron de rodillas sobre el frío suelo de madera, como si se les hubiera caído toda máscara. El golpe de sus rodillas al golpear el suelo me encogió el corazón. Mi padre ya no conservaba su dureza anterior. Inclinó la cabeza con la voz entrecortada. «Eres nuestro hijo. Por favor, no te des la vuelta. No dejes que termine así, danos una oportunidad, solo una, para enmendarlo». Mi madre, la que siempre había controlado sus emociones como una artista experta, ahora sollozaba en voz alta. Se aferró a mis piernas, mientras las lágrimas corrían por sus pálidas mejillas. «Hijo, lo siento. Sé que estaba equivocado. Te dejé crecer en la oscuridad, en el miedo y en la mentira. No podemos retroceder el tiempo, pero por favor, déjanos hacer algo para compensarlo. Solo una cosa». Me quedé paralizada, rígida, con la mente en blanco. Ellos, las dos personas que una vez fueron mis modelos a seguir, mi refugio, ahora estaban arrodillados a mis pies como criminales condenados. No sabía cómo reaccionar. Carol levantó la vista y se giró hacia Emily, con los ojos aferrados a la última esperanza restante. «Nuera, por favor, habla por nosotros. Eres la única en quien confía ahora. Solo queremos enmendarlo aunque sea una vez». Emily guardó silencio un momento, luego se puso a mi lado, me tomó la mano y la apretó. Sus ojos estaban llenos de emoción, pero aún tranquilos. «Oliver, no tienes que perdonar de inmediato. Nadie te obliga a olvidar el dolor. Pero el arrepentimiento solo vale algo si va acompañado de acciones. Dales la oportunidad, no de hablar, sino de demostrarlo por tu propio bien. Mereces liberarte de esta carga». Me giré hacia Emily. En sus ojos había amor, comprensión, la única luz en el oscuro camino que había recorrido. Respiré hondo. Entonces, volví a mirar a mis padres, las personas que habían sufrido, ahora rogando desesperadamente por sanar aunque fuera un fragmento. Pensé en mi abuelo, solo al otro lado de la calle todos esos años. El hombre temblando en la cama del hospital, esperando a un nieto al que nunca había abrazado. Tal vez no querría que viviera en el odio, lo que lo había silenciado durante la mitad de su vida. Finalmente, hablé. Mi voz era ronca, pero cada palabra clara. «Bien, te daré una oportunidad. Solo por esta vez. Pero tienen que ser acciones, no lágrimas, no disculpas». Me acerqué, con los ojos fijos en ellos. «Debes usar la mayoría de los bienes que le quitaste a Leonard para establecer una fundación benéfica en su nombre. Esa será la única disculpa aceptable y la única manera de que sea recordado como un hombre respetable, no como el acosador que lo llamaste». Sin dudarlo, Steven asintió, con lágrimas en los ojos. «Lo haremos de inmediato. Leonard merece que el mundo lo conozca. No con excusas, sino con acciones reales». Carol se atragantó, con la voz temblorosa. «Gracias, hijo. Aunque tú no nos has perdonado, sé que esta es una oportunidad que no merecemos». No dije nada más. Por dentro, la ira no se había desvanecido, pero algo dentro de mí comenzó a liberarse. No por ellos, sino por mí. Emily me apretó la mano con más fuerza, como recordándomelo. A partir de ahora, avanzaríamos por un camino diferente, lleno de dificultades, pero sin mentiras como equipaje. Emily y yo salimos de la habitación sin alivio. La simple sensación de dejar atrás una carga nos acompañó demasiado tiempo. Regresamos a la boda. Los amigos seguían riendo, ajenos al drama. Abracé a Emily, susurrando. «Casi me pierdo. Pero tú estabas allí. Gracias,
Emily. La ceremonia continuó, pero dentro de mí había una maraña de emociones. La ira se calmaba, pero el dolor seguía latente. En nuestra noche de bodas, yacimos juntos. Emily me acarició el pelo. Hiciste lo correcto, Oliver. Estoy orgullosa de ti. Pero me quedé despierta pensando en mi abuelo. Al día siguiente, cuando los trámites legales se completaron rápidamente, gracias a un abogado que Emily me presentó, yo tenía en la mano los documentos que establecían la fundación a nombre de Leonard Grant. Al ver las líneas impresas en negrita, sentí un vacío mezclado con dolor, al darme cuenta de que algunas cosas nunca podrían ser compensadas. Pero al menos la verdad finalmente había sido nombrada correctamente. La fundación apoyaría la academia, el campo que mi abuelo estudió, y sabía que estaría orgulloso. Pero ¿por qué mi corazón aún se sentía pesado, como si una parte de mí se hubiera perdido para siempre? Me senté solo en mi pequeño despacho en casa, con la tenue luz del sol primaveral filtrándose por la ventana, iluminando la pila de documentos. Emily entró y me abrazó por detrás. Sé que intentas actuar con normalidad, pero puedo ver la tristeza en tus ojos. ¿De verdad estás bien? Asentí, pero me temblaba la voz. Estoy bien. Es solo que hace que todo parezca demasiado real. Me besó en la mejilla y susurró, este es el paso correcto. Tu abuelo estaría tan feliz. Pasamos esa tarde revisando los planes de la fundación, las becas para estudiantes de sociología, la financiación de investigaciones sobre la memoria y el comportamiento humano. Parecía una forma de que mi abuelo siguiera adelante con los proyectos con los que una vez había soñado. Pero cada vez que pensaba en ello, la imagen del de pie al otro lado de la calle volvía, y me preguntaba si tan solo estuviera vivo para ver esto. Pasó un año después de la boda, y nuestras vidas cambiaron de la manera más hermosa. Emily y yo dimos la bienvenida a un hijo al que llamamos Noah Grant. La llegada del niño nos trajo un nuevo ritmo. Más lento, más cálido. Noah nació en una radiante mañana de verano. Su llanto resonando en la sala de partos me hizo latir el corazón con fuerza de alegría mezclada con preocupación. Lo sostuve por primera vez. Esa pequeña sensación cálida me hizo llorar. Tiene tus ojos. Emily sonrió con cansancio, acariciando mi cabello. A partir de entonces, los días se llenaron de pañales, tomas a medianoche y risas de bebés. Reduje mis horas de clase para estar más en casa. Emily trabajaba de forma flexible y remota. La vida ya no giraba en torno a recuerdos dolorosos. Eran mañanas despertar con Noah gateando torpemente. Tardes paseando por el parque, noches abrazando a mi esposa e hijo mientras dormían plácidamente. Pero a veces, en medio de esa calidez, persistía una vaga ansiedad, como si el pasado pudiera volver en cualquier momento. Mis padres venían de vez en cuando a visitar a su nieto. La primera vez que llamaron después de la boda, dudé durante días antes de responder. «Queremos conocer al bebé», dijo papá por teléfono con voz vacilante. Acepté, pero con una distancia clara. Nos visitaron un domingo por la tarde, trayendo regalos para Noah, un osito de peluche y algunos libros infantiles. No los saludé con cariño, ni abrazos, ni sonrisas amplias, pero tampoco los rechacé. Nos sentamos en la sala. Emily sostuvo a Noah para que lo vieran. Mamá le acarició la mano con los ojos llenos de lágrimas. «Se parece a ti de pequeño». Papá se sentó en silencio, asintiendo cuando Noah le sonrió. Mantuve una distancia silenciosa mientras aprendía a convivir con una verdad que aún no podía aceptar del todo. Se quedaron una hora, charlando sobre el tiempo y la próspera fundación. Cuando se fueron, cerré la puerta. Emily preguntó, «¿Estás bien?» Asentí. «Quizás sí, pero aún así no puedo perdonarte». «La verdad es que no». Me abrazó. «No pasa nada. El perdón no llega de un día para otro. Tienes derecho a sentirte así, siempre y cuando no te atrape el dolor para siempre». Entendí que aún no podía perdonar, pero no quería que mi hijo creciera en la ausencia y el silencio como yo, sin conocer sus raíces.
Veía a Noah jugar en el suelo y pensaba en mi propia infancia, secretos ocultos, sombras inquietantes. Cuando Noah creciera, le hablaría de su abuelo Leonard, de la fundación que lleva su nombre, de los errores del pasado. No para sembrar odio, sino para enseñarle la verdad. Cuando sus abuelos venían de visita, dejaba que Noah interactuara, riera y jugara con ellos, que sintiera su amor, aunque para mí aún hubiera distancia. La Fundación Leonard Grant siguió apoyando proyectos fieles a su espíritu. Financiamos becas para estudiantes desfavorecidos, investigaciones sobre la memoria social e incluso talleres anuales. Ayudé a gestionarlo, leyendo informes, y cada vez que veía su nombre en el papel me conmovía el corazón de una manera extraña. Se convirtió en la prueba más clara de que la verdad finalmente había recuperado su lugar. Mis padres contribuían regularmente, como prometieron, quizás como una forma de expiación. Yo no los veía a menudo, pero sabía que lo intentaban. Mi vida ahora era tranquila, ya no me atormentaba cada noche, pero no estaba del todo olvidada. Era como un río, aprendiendo a aceptar las curvas del pasado, a veces ásperas, pero aún fluyendo hacia adelante. Seguía enseñando. Emily escribía libros. Noah crecía día a día. Por las noches nos sentábamos junto a la chimenea contando historias, y me sentía afortunada. En una fría mañana de Navidad, Emily, Noah y yo fuimos en coche al cementerio suburbano para visitar la tumba de mi abuelo. Caía una ligera nevada que cubría los bordes de la carretera. Noah, que entonces tenía 3 años, se sentó atrás, saludando con entusiasmo por la ventana. Iba a visitar a mi abuelo. Llevamos margaritas blancas caminando lentamente por el delgado sendero nevado. Mi corazón se encogió como siempre, no por el frío, sino por un arrepentimiento persistente. La tumba era la misma, una simple lápida grabada modestamente. Leonard Grant. Sin palabras floridas, pero cargada de significado para mí. Nos inclinamos para colocar las flores. Noah se acercó con paso lento, señalando la lápida. «¿Está durmiendo el abuelo, papá?» Me arrodillé. Lo abracé suavemente, respondiendo. «Está durmiendo, pero siempre te cuida desde muy arriba». El aire seguía siendo solo viento susurrando entre los pinos y nuestras respiraciones convirtiéndose en una tenue niebla. Cerré los ojos, susurrando una oración. Gracias a él por esperar y por la disculpa tardía que traía cada año. Cuando abrí los ojos, me sorprendió ver a mis padres ya allí. Estaban de pie al otro lado de la tumba en silencio. Papá inclinó la cabeza, con las manos juntas. Mamá se secó las lágrimas con un pañuelo. No nos habían visto. «Los abuelos también están aquí, papá», gritó Noah con inocencia, su voz resonando en la silenciosa escena. Mis padres se sobresaltaron y se giraron, con los ojos abiertos, al vernos, se detuvieron unos segundos y luego se apartaron suavemente, como si evitaran nuestra mirada. Pero lo había visto claramente, el remordimiento en sus caras. No dije nada ni me acerqué. Emily me apretó la mano suavemente. 5 personas, separadas por unos pocos pasos, permanecieron en silencio junto a la tumba de un hombre fallecido. Nadie habló, pero cada presencia dijo lo que las palabras no podían. En ese momento, entre la nieve que caía silenciosamente y las respiraciones frías, el pasado y el presente se cruzaron. Sin diálogo, sin perdón completo, solo una tranquila mañana de Navidad donde los corazones se ablandaron. Y de alguna manera mi abuelo todavía nos conectaba. Al salir del cementerio, caminamos con Noé por el sendero cubierto de nieve, con el viento cortando, pero mi corazón más tranquilo. Cuando llegamos a la puerta, me detuve. Steven y Carol estaban esperando allí. Habían abandonado la tumba antes que nosotros, pero no se habían marchado, simplemente permanecieron en silencio junto a su coche, como si esperaran algo que no se atrevían a esperar. Los miré brevemente y luego a Emily. Ella asintió suavemente. Respiré profundamente, me acerqué y hablé, no con resentimiento, no con frialdad, sino simplemente en voz baja. «Mamá, papá, ¿les gustaría visitar a la tía Ruth y, si les conviene, venir a cenar esta noche a casa para Navidad?»
La oferta los dejó atónitos a ambos. Steven miró hacia arriba, parpadeando repetidamente como si no estuviera seguro de haber escuchado bien. ¿Hablas en serio?, preguntó con la voz entrecortada. Carol se tapó la boca y las lágrimas volvieron a fluir. Gracias, hijo. Pensé que nunca volvería a escuchar esas palabras. Noé miró a su alrededor confundido y luego aplaudió. La abuela y el abuelo vienen a cenar. Impresionante. Yo simplemente asentí levemente. No más promesas, ni más conversaciones sobre perdón. Solo una noche, quizás el primer paso. Steven y Carol asintieron, luego subieron lentamente a su auto y salieron a prepararse. Los vi irse, con el corazón todavía enredado, pero un poco más ligero. Emily me apretó la mano suavemente. Acabas de abrir la primera puerta. El resto deja que el tiempo haga su trabajo. Asentí débilmente, mirando la nieve continuar cayendo, blanca pura, fría pero limpiadora. Un nuevo capítulo comenzaba lentamente. Aquella noche de Navidad fue sencilla pero cálida. Nos reunimos en nuestra casa. Emily cocinaba platos tradicionales. Carne asada, puré de patatas, galletas. Noé se rió y jugó con sus abuelos, tirando de la mano de su abuelo para jugar con los juguetes, abrazando a su abuela mientras cantaba canciones navideñas. Me quedé en silencio observando la escena con emociones indescriptibles, no de perdón total, sino de aceptación. Mis padres estaban sentados junto a la chimenea, con los ojos brillantes mientras observaban a su nieto. Cenamos, hablando alegremente. Sin ahondar en el pasado, solo en el presente. Cuando se fueron, papá me dio una palmadita en el hombro. Gracias por darnos una oportunidad. Mamá me abrazó fuerte. Te amo siempre. Asentí, cerré la puerta y abracé a Emily. Lo lograste, Oliver, dijo ella. Esa noche dormí profundamente sin sueños. Al mirar atrás en el viaje, lo entiendo. La verdad, por dolorosa que sea, vale más la pena escucharla que una mentira prolongada durante toda una vida. Perdonar no significa olvidar. Significa atreverse a elegir no transmitir viejas heridas a la siguiente generación. Así es como protejo a Noé, me protejo a mí mismo, cerrando el pasado, no con resentimiento, sino con el coraje de enfrentarlo y liberarlo. La historia termina con una verdad innegable. Toda familia lleva grietas, errores que no se pueden borrar. Pero las personas con un corazón lo suficientemente perdonador siempre tienen el derecho de elegir cómo afrontar, sanar y dejar un comienzo más honesto para la próxima generación. Me siento junto a la cama, mirando a Noah dormir pacíficamente bajo la suave luz amarilla. Su respiración constante y serena. En ese momento sé que mi hijo crecerá sin vendas de mentiras, sin silencios incómodos y sin sombras sin nombre. Noé tendrá verdad, amor y no heredará el dolor que una vez cargué. La vida continúa, no perfecta, pero más cálida, y sonrío.